Hola, vamos a comenzar volver a recomenzar con nuestras clases de credo y comenzamos rezando en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, continuamos. ¿Se acuerdan? Nos habíamos quedado en el artículo 4. Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Este artículo tiene 3 partes. El párrafo 1 es todo lo que fue Jesús e Israel. Después, ahora actualmente, estamos en el párrafo 2, que es Jesús murió crucificado. Y ya vimos el proceso de Jesús, cómo fue ese proceso de Jesús, y que la muerte redentora de Cristo en el designio de salvación, ¿no? Estos 2 ya los hemos visto. Ahora vamos a ver el tercer aspecto de este párrafo 2 y también el párrafo 3, que Jesucristo fue crucificado. Esto es lo que esperamos poder ver hoy. Decíamos en las clases anteriores que la primera dimensión de la redención es una dimensión descendente, es decir, es el Padre quien tiene la iniciativa, por amor, de entregarnos a su Hijo para que nosotros podamos salvarnos. Él tiene una iniciativa que es totalmente inmerecida. Nosotros no hicimos nada para que el Padre nos mandara a su Hijo. No hicimos nada para este don tan maravilloso de Dios como Padre. Es una iniciativa totalmente gratuita, totalmente una iniciativa de misericordia, una iniciativa de amor. Al mismo tiempo, tiene pues una dimensión ascendente en cuanto que en la respuesta de Cristo. Cristo como hombre, Dios y hombre, pero hombre verdadero, responde al amor del Padre y con Cristo nosotros, su cuerpo místico, también pues podemos responder al Padre. O sea, Dios tiene la iniciativa y Cristo, se puede decir, secunda esta iniciativa, se hace hombre y se ofrece al Padre. Ahora vamos a ver justamente esta dimensión, ¿no? Cristo se ofreció a su Padre por nuestros pecados. O sea, no solo es el Padre quien toma la iniciativa, que en su amor benevolente quiere venir a salvarnos, sino que Cristo mismo se ofrece Él libremente a su Padre por nuestros pecados. Y así el Catecismo nos dice que toda la vida de Cristo es una oblación al Padre. El Hijo de Dios, Jesús, ha bajado del cielo no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo ha enviado. Y lo dice en diferentes pasajes de diferentes maneras, ¿no? Al entrar al mundo dice, aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. En otro momento dirá, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. En fin, en virtud de esta voluntad
del Padre, de esta voluntad del Padre que Cristo quiere corresponder, hacer esta voluntad, nosotros somos santificados, somos salvados. El sacrificio de Jesús por los pecados del mundo entero es a la vez una expresión de su comunión con el Padre y a la vez una expresión de su amor por nosotros. Pero en primer lugar, es una expresión de la comunión de amor que tiene con el Padre. El Padre me ama, dice Jesús, porque yo doy mi vida. Este deseo de aceptar el designio del Padre de amor redentor va a animar toda la vida de Jesús. Todo su ser, o sea, toda la razón de su encarnación, toda la razón de sus actos durante todo el tiempo que estuvo en la tierra, lo que busca es cumplir el deseo del Padre, la voluntad del Padre. Por eso el Catecismo nos dice, toda la vida de Cristo es oblación al Padre. Y así se titula este párrafo, ¿no? Cristo se ofreció a su Padre por nuestros pecados. Cristo esto lo hace libremente, no está condicionado. Su amor es un amor libre, un amor al Padre, sí, pero es un amor como todo amor que tiene que ser libre. Entonces Jesús acepta en su corazón humano el amor que el Padre tiene hacia los hombres. Y por eso Jesús puede decir, los amó hasta el extremo. No dice, el Padre los amó hasta el extremo, sino que Él, Jesús, nos ama hasta el extremo. Y le dice a sus discípulos, nadie tiene amor mayor que el que da su vida por sus amigos. Entonces, en efecto, Cristo acepta libremente su pasión y su muerte, su resurrección, por amar al Padre, pero también por amor a los hombres que el Padre quiere salvar. Y así vemos que este ofrecimiento es libre. Y así Jesús dice, nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. Eso lo podemos ver en Juan 10. Y también dice, ¿se acuerdan cuando están por apresar a Jesús? Y San Pedro saca la espada, le corta la oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote. ¿Y qué le dice Jesús? Mete la espada. Si yo quisiera, traería una legión de ángeles para que me salvara. Pero esta es la voluntad de mi Padre. Y esta es la manera en que voy a salvarlos. Entonces, Jesús libremente acepta este amor redentor del Padre. Jesús nos ama y quiere también salvarnos y reconciliar así a la humanidad con Dios. Y por eso el Cristo libremente, soberanamente libre, va al encuentro de su pasión. Vemos el Catecismo nos presenta en ver cómo Cristo, toda la vida de Cristo es una oblación, como decía Cristo se ofreció al Padre por nuestros pecados, ¿no? Y esta ofrenda que decimos es una ofrenda libre. Lo vamos a ver, digamos que en 3 momentos. Primero, cómo lo hace al instituir la Eucaristía, cómo lo vuelve a hacer en Getsemaní y lo vuelve a hacer en la cruz. Entonces, Jesús anticipó en la cena la ofrenda libre de su vida. Jesús, en la última cena, con sus apóstoles, hace un memorial de su ofrenda voluntaria al Padre. Él dice, si se acuerdan las palabras que dice el sacerdote, este es mi cuerpo que va a ser entregado por vosotros. Esta es mi sangre, sangre de la alianza, que va a ser derramada por muchos para la remisión de los pecados. En la misa se significa y se realiza anticipadamente la oblación de Jesús
de Jesús en la cruz. O sea, Cristo realiza y anticipa su oblación libre y lo hace en la Eucaristía. La Eucaristía es el memorial de su sacrificio. Y él también no solo hace un memorial de su sacrificio, sino que instituye a sus apóstoles como sacerdotes de la nueva alianza. Esto es importante cuando se dice que es el memorial, ¿no? Fíjense que cuando decimos que es el memorial de su pasión, la Eucaristía es el memorial de su pasión, tenemos que entender qué significa eso de memoria. No es una memoria de que nosotros recordamos, como nosotros, pues yo me recuerdo, hago memoria de cuando yo tenía 7 años y hice esta travesura o le di este regalo a mi mamá. No, no es una memoria que se hace. Cuando se habla del memorial, es hacer presente lo que sucedió en el pasado. Es decir, es hacer presente lo que sucedió 20 siglos atrás. Cuando nosotros vamos a misa, podemos decir en verdad que subimos al Calvario. La Eucaristía hace presente y actual el sacrificio de Cristo. Ese sacrificio que se ofreció una sola vez y para siempre en la cruz, pero que permanece actual y está actualmente realizando la obra de nuestra redención. Cristo perpetúa hasta hoy todo lo que hizo una vez en el tiempo. Y así dice el catecismo más adelante, cuando habla de la Eucaristía. La Eucaristía es el memorial de la Pascua, porque no solo es el memorial de la Pascua, también es el memorial de la resurrección. Es el memorial de todo, de la muerte, pasión, muerte y resurrección de Cristo. La Eucaristía es el memorial de la Pascua de Cristo, la actualización y la ofrenda sacramental de su único sacrificio. Esto es muy importante entenderlo. No es un recuerdo. En la misa se hace presente, se hace actual el sacrificio de Cristo. Si nosotros hubiéramos vivido en el siglo I y hubiéramos estado en el momento de la cruz, ¿cómo hubiéramos estado? No estaríamos distraídas con que la señora de adelante tiene un vestido que no combina, ni estuviéramos pensando en que el señor de allá está tosiendo y no vaya a tener coronavirus. No sé, estaríamos centradas en lo que está pasando y conmovidas con lo que está pasando. Pues esto tendría que sucedernos, tendríamos que estar con la misma actitud que si estuviéramos en el Calvario. Porque lo estamos, en verdad lo estamos. Sí, sacramentalmente, de una manera incruenta, pero real. También, así como en la Eucaristía Jesucristo anticipa su pasión y su muerte, en Getsemaní vuelve también a aceptar y hacerlo de una manera libre el sacrificio que va a realizarse. Dice, el cáliz de la nueva alianza que Jesús anticipó en la cena al ofrecerse a sí mismo, lo acepta a continuación de manos de su Padre en su agonía de Getsemaní. Jesús en Getsemaní ve, ahora sí que como en una película, todo lo que va a sucederle. Él es consciente, no es como nosotros, que cuando nos va a suceder algo no tenemos ni idea. No, Jesús, como Dios, sabía lo que le iba a suceder. Él podía ver los momentos de burla, de salivazos, de bofetadas, de latigazos, etc. Él podía ver, sabía lo que venía. Y lo acepta en Getsemaní. Y le dice, y lo acepta claramente cuando le dice, Padre mío, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús vuelve a entregarse, a hacer oblación de sí mismo al Padre que quiere la redención de los hombres. Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si expresa
el horror que siente ante lo que va a venir. Tanto es así que suda gotas de sangre, tanto es así que le dice a los apóstoles, velad y orad conmigo, porque mi alma está triste hasta la muerte. Su naturaleza humana, porque Cristo era verdaderamente hombre, se revelaba ante el sufrimiento, ante la cruz. Piensen que el sufrimiento, la muerte, es causa del pecado. Jesucristo era la vida misma, y ver la muerte, pues iba contra todo lo que era su naturaleza. Y sin embargo, por amor a nosotros y sobre todo por amor a Dios, acepta en su voluntad humana que se haga la voluntad del Padre. Busca llevar nuestros pecados al madero y así salvarnos. En Getsemaní, Jesús debe aceptar en concreto lo que ya él había dicho y decidido antes. Y así nosotros también tenemos que aceptar en concreto lo que antes quizá ya le hemos ofrecido a Dios. Nosotros muchas veces, en un momento de un retiro, en un momento de oración, le decimos a Dios y le prometemos cosas. Y cuando llegue el momento de la verdad, tenemos que ser como Jesús, volver a decir sí con nuestra voluntad, el sí que ya dimos antes con nuestro entendimiento. Y nos va a pasar como a Jesús, que va a haber una resistencia de nuestra sensibilidad. Esa resistencia que viene por nuestro ¿cómo se llama? Instinto de sobrevivencia, de ese horror de la naturaleza ante el sufrimiento, ante la muerte, ante lo que nos cuesta, etc. Y así como Jesús, nosotros también tenemos que aceptar lo que ya le dijimos a Dios en un momento de tranquilidad, pues aceptarlo y superarnos en el momento que ya, ahora sí, que viene lo difícil, ¿no? Y fíjense que nosotros también como Jesús, que no hizo de su apetencia humana, de su gusto humano, el criterio de su vida, así nosotros también tenemos que decir con él, no se haga mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Después el catecismo nos dice que la muerte de Cristo es el sacrificio único y definitivo. Y lo vamos a ver pues en dos partes. Primero veamos cómo la muerte de Cristo es un sacrificio y cómo es un sacrificio único y definitivo. Entonces, la muerte de Cristo es a la vez el sacrificio pascual que lleva a cabo la redención definitiva de los hombres por medio del Cordero que quita el pecado del mundo. Lo explicaremos un poco más. Y es el sacrificio de la nueva alianza. Esta nueva alianza que devuelve al hombre a la comunión con Dios, que nos reconcilia con Dios. Cristo derrama su sangre para remisión de nuestros pecados. Entonces, así vamos a ver, es un sacrificio pascual. ¿Se acuerdan cuando los hebreos van a salir de Egipto? Que Dios le dice a Moisés que les diga que escojan un cordero sin mancha, un cordero perfecto, que lo sacrifiquen, que se junten las familias y que escojan lo que se puede, un cordero que sean capaces de consumirlo en su totalidad, y que esto lo hagan con el bastón en la mano, las sandalias, etc. Y que después con esta sangre del cordero rocíen las puertas de las casas de los hebreos. Y así cuando el ángel exterminador venga, donde vea la sangre, la marca con la sangre, él pasará de largo y así solo herirá a los primogénitos de Egipto. Bueno, este cordero, que era un animal que representa la inocencia y que es como, sí, es un sacrificio que se hace a Dios y que va a expresar después la liberación del pueblo hebreo.
Ahí comienza su salida de Egipto, ahí es donde comienza su liberación. Entonces va a ser un sacrificio que recuerde también el paso del Mar Rojo, es decir, es un sacrificio pascual. Pero también es el sacrificio de la nueva alianza. Moisés ya había hecho antes con el pueblo, a nombre del pueblo, había hecho una alianza con Dios diciendo que ellos serían su pueblo, el pueblo de Dios, y Dios, Yahvé, sería su único Dios. Y tomó Moisés y roció con la sangre un cordero, roció al pueblo diciendo, esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con vosotros. Bueno, esto era una imagen de lo que estaba por llegar después. Esta sangre con la que Cristo nos rociaría y con ella realmente nos purificaría y con esta se haría una alianza nueva y eterna. No ya como esa alianza que hizo Moisés, sino ya una alianza que es nueva, perfecta. Y decíamos, bueno, por un lado que es un sacrificio, pero que la muerte de Cristo es un sacrificio único y definitivo. Este sacrificio de Cristo es único, da plenitud y sobrepasa a todos los sacrificios que había visto en la historia. Ante todo, este sacrificio es un don mismo del Padre. Es el Padre quien entrega a su Hijo para reconciliarnos consigo. Y también, al mismo tiempo, es una ofrenda del Hijo hecho hombre que libremente y por amor se ofrece al Padre por medio del Espíritu Santo para reparar nuestra desobediencia. Así como Adán y Eva desobedecieron, Cristo viene a ser el que obedece, el que repara nuestra desobediencia obedeciendo. Pero fíjense que dice sacrificio único y definitivo. Los sacrificios de los judíos, pues los hacían cada año, ¿no? El sumo sacerdote cada año entraba en el santuario y ofrecía por el perdón de los pecados un sacrificio. Y tenía que volverlo a hacer al año siguiente y cuando tenían que volverlo a hacer. ¿Por qué? Porque estos sacrificios realmente pues no tenían el poder de borrar los pecados. El sacrificio de Jesús es único y definitivo. ¿Por qué? Porque este sacrificio sí tiene el poder de borrar los pecados y además es único porque es prolongado por Dios por toda la eternidad en el santuario del cielo. Ya no es en el santuario que tenían los judíos, no. Este es en el santuario del cielo. El sacerdocio de Cristo consiste, fíjense bien, en eternizar el sacrificio que hizo en la cruz como ofrecimiento al Padre. Por eso decimos que cuando vamos a misa, subimos al Calvario, porque lo que estamos haciendo hace presente, no solo representa, sino que hace presente sacramentalmente lo que ocurrió en el Calvario. El sacrificio de Cristo es definitivo, porque es el único que haya podido santificar a los hombres de todos los tiempos. Los hombres pecadores, limitados, con un pecado original, nosotros por nosotros mismos somos incapaces de santificarnos y de purificar nuestros pecados. Nosotros teníamos la necesidad de que Dios nos purificara, o nosotros por nuestras fuerzas simplemente somos sus débiles. Entonces, es un sacrificio único y es definitivo. Cuando nosotros vamos a misa, estamos yendo, estamos observando, estamos participando del sacrificio de Jesús en la cruz. Y tenemos que estar allí como estaríamos en la crucifixión, porque es el mismo sacrificio.
simplemente como que entramos a esa dimensión atemporal en la que está en el cielo, ¿no? Entonces, el sacerdocio de Cristo en el cielo consiste en eternizar el sacrificio que hizo una vez y para siempre. Ese es el sacrificio único y definitivo. Y pues, decíamos que Jesús como que anticipó, anticipó en la última cena su sacrificio y lo hace sacramentalmente. Después en Getsemaní vuelve a ratificar su entrega al Padre y en la cruz ya lo consuma, ¿no? Consuma su sacrificio. Ese amor que, esa cruz, ese amor hasta el extremo que confiere un valor de redención y de reparación, de expiación, de satisfacción por nuestros pecados, lo hace Cristo en su sacrificio de la cruz. Y fíjense, ahí, cuando Cristo está en la cruz, nos ha conocido y nos ha amado a cada uno. O sea, cuando Cristo estaba en la cruz, nos redime a cada uno, porque nos estaba teniendo presente a cada uno. Ahí nos conoció, ahí nos amó, y por nosotros se entregó. Y cuando digo por nosotros, lo digo por ti, y lo digo por mí, y lo digo por mi abuelita, que vivió hace tantos años, y mi tatara, que vivió hace tantos años. Los digo por los hombres de todos los tiempos. Cristo nos tuvo presentes de una manera, individual, nos conoció y nos amó. Y por todos y cada uno se entregó como ofrenda al Padre. Ningún hombre, aunque fuera el más santo, ustedes piensen en la persona más santa que ha existido a lo largo de todos los siglos, estaba en condición de tomar sobre sí los pecados de todos los hombres y ofrecerse en sacrificio. Solo Jesús, por tener una existencia divina, puede abrazar, tomar, sobrepasar todos los tiempos, abrazar a todas las personas y por todas morir. ¿Sí? No sé, San Maximiliano Kolbe pudo ofrecerse por el otro preso que estaba con él. Pero nada más, Jesús, como es una persona divina, puede tomar a los hombres de todos los tiempos y ofrecerse por ellos. Acuérdense que además, por su sacratísima pasión en la cruz, nos mereció la justificación. Y el Concilio de Trento va a subrayar que este sacrificio de Cristo tiene un carácter único. Y este sacrificio único es la causa de salvación eterna nuestra. Ahora, sin embargo, es cierto que Cristo muere por todos los hombres. Es cierto que pues ya Cristo cumplió, mereció todo lo que se necesitaba y que ya nada le falta a su pasión. Sin embargo, ha querido que nosotros participáramos en su sacrificio. Cristo, como digo, es el único mediador entre Dios y los hombres. Él, en su persona divina, encarnándose, se ha unido en cierto modo a todo hombre, en cuanto que todos somos miembros de su cuerpo místico. Y así Él nos ofrece a todos la posibilidad de que nosotros nos asociemos también a su sacrificio. Dice San Pablo, Él sufrió por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus huellas. Él quiere que nosotros nos unamos a su sacrificio redentor. ¿Se acuerdan que Él mismo nos dice, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz de cada día y me siga? Bueno, pues lo vuelve a decir el catecismo.
Dios nos está dando la posibilidad de asociarnos nosotros también a su sacrificio. Quiero matizar algunas cosas de esto. Uno, que con su pasión Jesús nos quiere hacer ver que nuestros sufrimientos, los sufrimientos terrenos, el dolor terreno, no tiene un carácter de castigo. En la época de Jesús, cuando una persona tenía alguna enfermedad, pensaban que era un castigo divino, que habían hecho o él o sus padres para que esto sucediera. Y así, cuando cura al ciego de nacimiento, los fariseos les dicen, pues tú que eres puro pecado, que nos vas a poder venir a decir a nosotros. ¿Por qué? Porque consideraban que ese ser ciego de nacimiento estaba indicando que eran pecadores y que Dios lo estaba castigando por eso. Bueno, Jesús nos viene a decir, no, no para nada. El sufrimiento terreno no tiene carácter de castigo. Tanto es así que él, siendo el inocente, el totalmente inocente, la santidad irreprochable, el único, bueno, con la Santísima Virgen, inmaculado, va a sufrir. Va a ser el inocente que va a estar abrumado por el dolor. Entonces, Cristo viene a cambiar totalmente el modo de pensar que se tenía en el Antiguo Testamento. Y más bien le va a dar al sufrimiento, al dolor, un valor. Ya no solo es un castigo, sino que le da un valor y un valor de redención. También, con su pasión, Jesús no nos va a dispensar, o sea, cuando Jesús nos redime, no nos quita el sufrimiento, y eso los podemos experimentar, ¿no? Sabemos que estamos así que en un valle de lágrimas. No nos dispensa del sufrimiento y de la muerte, pero sí le va a dar un sentido a ese dolor y a ese dolor, a ese sufrimiento. Le va a dar un sentido de redención, de purificación, de elevación, ¿no? De que nos desprende de nuestro viejo yo, nos permite asociarnos a Jesús. A partir de Cristo, cualquier cruz que tengamos, cualquier situación de dolor, hay que entenderla como una posibilidad, como una ocasión que tenemos de ofrenda y de redención. Todo en nuestra vida, unida a la cruz de Cristo, tiene un valor redentor. No hay lágrimas, no hay sufrimientos, no hay dolor que sea inútil en nuestra vida si lo asociamos a la cruz de Jesús. Y esto viene a darle un sentido que los santos han experimentado, ¿no? Personas felices en el hecho del dolor. ¿Por qué? Porque sabían que su sufrimiento no estaba siendo inútil, que lo estaban ofreciendo para la redención de los hombres, que se estaban uniendo a Cristo, que no era un castigo este sufrimiento, sino una oportunidad de entrega. Así, quiero que nosotros, pues, comentar, que sea brevemente, pues, cuál es el sentido que nosotros podemos darle al sacrificio y al sufrimiento que tenemos o vamos a tener a lo largo de nuestra vida. En primer lugar, tiene un valor en cuanto que es un modo privilegiado para expresar el amor. La prueba más inequívoca de que hay un amor real, de que hay un amor sincero, un amor verdadero, es la capacidad que tenemos de sufrir por la persona amada. Y por eso Cristo dice, nadie tiene amor mayor que el que da la vida por sus amigos. Y pues se dice, ¿no? Hay un dicho que dice, quien no sabe sufrir, no sabe amar. O otro que dice, dime, ¿cuánto amas? Y te diré, dime, ¿cuánto estás dispuesto a sufrir? Y te diré cuánto amas. Porque es así. Y muchas veces
las personas tienen miedo de amar, porque al amar uno se hace vulnerable de sufrir. Y esto lo vemos, ¿no? Como, no sé, una madre, como al amar tanto a sus hijos, también se hace muy vulnerable, porque cuando ve que el hijo está en malos pasos, la madre sufre. La madre se está haciendo vulnerable a sufrir. El amor le está haciendo que sea, sí, capaz de un gozo enorme, pero también capaz de un sufrimiento muy grande por amor a los hijos. Entonces, bueno, eso, hay que entender que la cruz, el sufrimiento, tiene el sacrificio, tiene un valor y un sentido porque expresa el amor. Si nosotros, cuando nos sacrificamos por Dios, lo hacemos no un deseo masoquista, no, lo hacemos por amor, por manifestar el amor. Es como cuando una novia, no sé, es floja y le gusta dormir hasta tarde, pero el novio le encanta ir a correr temprano. Pues la novia, ¿qué hace? Se sacrifica, se levanta temprano y lo acompaña a correr. ¿Por qué? Pero lo hace no como masoquista, no, lo hace porque ama y el amor la lleva a sacrificarse. También tiene un sentido de purificarnos, es un modo de purificarnos. Sabemos que Dios es santo y que para poder entrar en el cielo, para poder gozar de su intimidad, tenemos que purificarnos. Nadie llega al cielo manchado. Y entonces, una de dos, o nos purificamos aquí en la tierra, o nos purificamos en el purgatorio, después de la muerte. Entonces, queremos la cruz, el sufrimiento, el dolor, es un modo que si lo ofrecemos a Dios, si lo aprovechamos, es un modo en que podemos nosotros purificarnos. Ya Jesús dijo en las bienaventuranzas, solo los limpios de corazón verán a Dios. Y por último, tiene también un valor de corredención. Por Cristo, con Él y en Él, todos nuestros sufrimientos tienen también un valor redentor. Les podemos decir que nos estamos uniendo a Cristo, ayudándole a Cristo en la redención de los hombres. Aunque hemos dicho todo esto, hay que tener en cuenta que a nuestra naturaleza no le gusta el sacrificio, no le gusta la cruz, no le gusta el dolor, y que más bien no solo no le gusta, sino que siente repugnancia. Entonces, no nos extrañemos que nos cueste, así como también a Cristo le costó. Pero hay que vencer esta repugnancia con el amor. Y también que tenemos que pedirle a Dios que nos dé esta gracia de superar este temor al dolor, de este temor al sacrificio, para que no haya nada que pues, pueda separarnos de él. Y ahora ya pasamos al párrafo 3, en el que dice, Jesucristo fue sepultado. En su designio de salvación, Dios lo dispuso así, que su Hijo no solo muriese por nuestros pecados, sino también que gustase la muerte, es decir, que conociera ese estado de muerte, ese estado de, ¿qué es la muerte? Es un estado en que se nos separa el alma del cuerpo. Bueno, pues Jesús también experimentó esa separación de su alma y de su cuerpo, y durante ese tiempo que estuvo comprendido entre que expiró en la cruz y el momento que resucitó. Ahora, este va a ser un tiempo en el que Cristo también va a descender a los infiernos. Entonces, ¿qué sucede en este intervalo entre que, en estos 3 días, bueno, ni siquiera son 3 días completos, pero en estos 3 días, entre que Cristo muere en la cruz y que resucita? Bueno, Cristo baja a los infiernos, pero no hay que entender a los infiernos como lo entendemos nosotros actualmente. La palabra infierno
no es un lugar, como está entendido aquí en la Sagrada Escritura, no es un lugar de condenación, sino como el lugar donde estaban los muertos. Es el lugar donde estaban los justos antes de Jesús. Por ejemplo, ahí estaban Moisés, ahí estaba Abraham, ahí estaba Isaac, ahí estaba el rey David, ahí estaban todos esos justos que habían muerto antes que Cristo, pero que como no habían sido redimidos, todavía no podían contemplar la gloria de Dios. Ese es a donde Cristo baja. Ahora, el cuerpo de Cristo, dijimos que Cristo al morir experimentó esa separación de su alma del cuerpo, como hombre que era. Sin embargo, hay que este cuerpo y esta alma los vuelve a reunir en la resurrección. Ahora, esto hay que entenderlo diferente a lo que nos pasa a nosotros, porque nosotros solo somos seres humanos, hombres. Cristo, acuérdense que tiene una naturaleza humana y una naturaleza divina. Entonces, Cristo, en cuanto hombre, se sometió a la muerte y su alma fue separada del cuerpo. Sin embargo, su divinidad no se separó ni de su alma ni de su cuerpo. Y por lo tanto, su persona divina, acuérdense que Cristo tiene una sola persona divina con dos naturalezas. Por lo tanto, su persona que es divina, no se encontró nunca pues dividida en dos, ¿no? En dos. El cuerpo y el alma de Cristo existieron por la misma razón desde el principio en la persona del Verbo. Y en la muerte, aunque separada el cuerpo y el alma en su naturaleza humana, permaneció unida en la persona del Verbo. Y hay que entender que la muerte de Cristo fue una verdadera muerte, ¿no? Puso fin realmente a su existencia humana. Pero a causa de la unión hipostática, de la unión que existe en la persona del Hijo, en la persona divina del Hijo, se mantuvo, ¿no? Como decíamos, esta unión. Y también nos dice el catecismo que este cuerpo no experimentó la corrupción. Pues este cuerpo humano de Cristo no experimentó la corrupción. Y esto lo deja como que muy claro. Primero ya estaba así dicho antes, ¿no? Que no experimentaría la corrupción. Pero también el que resucite al tercer día nos lo está como haciendo ver de una manera más clara. ¿Por qué? Porque se suponía que los cuerpos se corrompían a partir del cuarto día, ¿no? Cuando van con Lázaro y María, ¿se acuerdan que va Jesús a resucitar a Lázaro? Jesús había dejado pasar adrede más de 3 días. ¿Para qué? Para que ya estuviera corrompiéndose, ¿no? El cadáver. Y hasta María Marta, ya no sé si es Marta o María, la que le dice, Señor, es que ya hiede, o sea, ya huele mal, cuando dice que quiten la piedra, ¿no? Bueno, pues Cristo efectivamente sí sufrió esta separación de su cuerpo y de su alma, pero nunca sufrió la corrupción. Su cuerpo jamás tuvo ningún atisbo ni la más ligera corrupción. ¿Cómo va a ser nuestra muerte? Nosotros, la persona humana, está compuesta de 2 cosas, de alma y de cuerpo. La persona humana no es ni solo alma ni solo cuerpo. Es una unidad de cuerpo y de alma. Cuando morimos, en esa separación, cuando se separa nuestra alma y nuestro cuerpo, se puede decir que queda la persona como incompleta. El alma está incompleta, porque la persona humana es cuerpo y es alma, no es solo una de las dos. Entonces, en esta separación, el alma va una de 3. O va a la salvación en ese momento, a la salvación eterna, o se va al purgatorio, o se va a la condenación. Pero
no es el hombre entero, lo que se va en ese momento es el alma. El alma de los santos están ya en el cielo y ya están gozando de Dios, pero todavía a ese gozo le falta algo, le falta su cuerpo, porque la persona está incompleta. En la resurrección final, cuando lleguen los últimos tiempos, cuando resuciten nuestros cuerpos, este cuerpo resucitado nuestro se unirá a nuestra alma y ahí pues habrá un aumento todavía de gozo. Se puede decir que en el cielo las almas de los difuntos todavía no tienen la plenitud de la gloria, porque no es el ser entero humano el que está gozando de Dios. Tanto nuestro cuerpo como nuestra alma están llamadas a la gloria, están llamados a participar de la visión de Dios. Cristo no ha muerto para salvar únicamente el alma, sino para salvar al hombre entero, al hombre completo. Fíjense que por eso se llaman a los cementerios, se les dice, la palabra cementerio de latín es el lugar donde se duerme. ¿Por qué se duerme? Porque en algún momento se va a resucitar. El cuerpo va también a resucitar y se va a hacer un cuerpo glorioso, diferente a nuestro cuerpo así como lo tenemos, porque va a ser como el cuerpo de Cristo resucitado, que ya no necesitaba estar en un lugar físico concreto. Ahora nosotros, dice el catecismo, hemos sido sepultados con Cristo para resucitar también con Él. ¿Y esto cómo se hace? Con nuestro bautismo. El bautismo es su signo original y pleno, nosotros ya nos mojan, ¿no? Pero antes, y todavía en algunos lugares, hay una inmersión en el agua, ¿no? Esa inmersión significa la bajada del cristiano al sepulcro. Entonces, en el bautismo, digamos, nos sumergimos en el agua, nos sumergimos en el agua y ahí dejamos nuestros pecados, morimos al pecado con Cristo y salimos con una vida nueva. Nos fuimos con Él sepultados por el bautismo en la muerte, al fin de que al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Entonces, ¿qué pasa en nuestro bautismo? Somos purificados de nuestro pecado original para poder vivir una vida según Dios. Y en nuestro bautismo nosotros, de alguna manera, pues sí, nos unimos a Cristo en su muerte, esa muerte del pecado, y en resucitar a una vida nueva como hijos de Dios. Bueno, con esto terminamos este artículo 4 y en la próxima clase comenzaremos el artículo 5. Terminamos con una oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.